Homo technicus, hablar de Homo technicus es remontarnos también al ayer, donde el hombre también esta palabra utiliza técnica de diferentes formas y empieza a hacer sus primeras herramientas, técnica de piedra, de madera, etcétera, y utiliza su pensamiento y su genio y ahí va evolucionando y así partimos de aquel Homo sapiens a Homo pentecantepu erectus, Homo no sé qué, Homo no sé cuándo, que significa hombre en otra lengua Homo y en otras lenguas significa igual, hasta que llegamos al Homo technicus y pasamos por un renacimiento. Profesor, pero ¿qué es eso de renacimiento, profesor? Sí, profesor, porque nos gustaría porque eso nos da miedo de que el diablo que usted habló en la clase pasada, profesor, y de esas cosas, de que no pueda haber un Dios así tan malo, profesor. Y bueno, ya eso son otras cuestiones que le dije que pertenecen a otras áreas y que precisamente esas áreas van compaginadas con los temas que pienso darle. Profesor, pero usted, ¿por qué sabe todas esas cosas? Si usted nunca ha estado en una universidad, usted ya sí iba de cuarto bachillerato y guindaba sus poemas en el departamento de lingüística y en el departamento de humanística y lo veían profesores y alumnos de quinto y cuarto semestre y veían sus poemas, El huérfano y la foto, siete errores divinos de un cínico y Satanás el soberbio, Voz de alma muerta, etcétera, etcétera, como 50, 60 poemas que muchos de ellos aparecen en su libro Odas de Arena. Y usted cómo hace, profesor, si usted no te apenas estaba en cuarto bachillerato, usted no tenía cartón de bachillerato ni nada, usted su cartón de bachillerato lo va a recibir como 40 años después que usted graduó, profesor, ¿cómo es eso? Usted es un fenómeno, un monstruo, ¿o quién es usted realmente, profesor? Bueno, siéntese para hablarle del Homo technicus, para que ustedes no vayan a confundir la técnica con la ciencia. Y para esto es necesario que nosotros nos introduzcamos al estudio de la filosofía, de la ciencia y las cuestiones epistemológicas. Sencillamente quiero decirles esto, queridos estudiantes, porque ustedes pueden ver claramente cómo el hombre ha pasado de aquellas raíces Homo erectus, sapiens, technologicus, que es el actual. Estamos en pleno Homo technologicus y usamos varias técnicas. ¿Usted qué técnica usa para dar las clases? Bueno, por eso, profesor. Bueno, yo las técnicas que utilizo es leer, estudiar y sacar mis apuntes. Y por eso es necesario hablar de un renacimiento, pero si hay un renacimiento tiene que haber... ¿Y qué es el renacimiento? Es el renacer de la ciencia, o sea que ya había una ciencia. Y para este renacimiento es necesario que veamos también el pre-renacimiento, o sea, antes de la ciencia. Así como en la filosofía nacen los pre y luego los socráticos, o sea, había un antes y un después, así también existen los precristianos y los postcristianos y los cristianos en épocas de la era que vivieron esa cuestión, y ahí es donde se diferencian los santos de los malos, porque el santo siempre será santo y morirá por sus ideas, sus cuestiones, su fe, sus cuestiones, y por eso le dije que no me confunda nunca, porque soy el creador de la literofilosofía. Profesor, ¿y usted también escribió sobre la gata en celo? Claro, también por ahí un poema, por ahí tengo unos borradores a mano que lo encontré de vos, pero vamos a meternos de lleno en esta cuestión de la ciencia y la filosofía, y que precisamente tenemos que ver con cuestiones que se llaman valores. Y los valores se estudian mucho, o al menos ya no los estudian, para poder estudiar la valorización y los valores y lo que se conoce como los principios morales y éticos, que ahí entran los valores humanísticos y que se dieron en una época. Muchos abuelos, nosotros que lograron estudiar eso, veían valores. Nuestras sociedades anteriores veían valores cuando imperaba el dominio religioso mundial. Y al parecer, y evolucionando el hombre a estas cosas,
nacen y podemos hablar de un himno en pleno siglo XX y pico que estamos, de que ya hay desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, 1948, ya hay un pueblo asentado y ese pueblo tiene un himno que se llama el himno de Israel, cuya música fue creada por Neftali Imber. Sí, profesor, díganos eso para que nos hable del prenacimiento y el renacimiento y eso de valores, profesor. Bueno, resulta que valores se han perdido mucho. Por ejemplo, la honradez es un valor. Las instituciones tienen principios y valores y cuestiones internas, y también son los estados, los pueblos, los hombres. Vemos hombres que no cambiamos por nada nuestros principios y nuestros valores, y muchos dicen que nace del hecho fundamental de la sociedad, que es el hogar, pero hay muchos hogares destruidos hoy en día en estas sociedades. Por lo tanto, hay un himno de Neftali Imber, y que ese himno se pasea a lo largo y ancho de toda manera, festejo de los colegios hebreos, ojo, y de la Unión Hebrea, como es el Colegio Jesús María Guillén, cuyo himno, su música fue por Mordechai Jacobi, mientras que el himno de Israel tiene que ver con uno de los hombres fundadores, tiene nombre de periodista, pero que es Teher Imber, junto con otros, como ya dijimos, crearon el Estado de Israel en 1948, y de allá para acá viene otra cuestión, y que ese himno menciona a Jerusalén. Y ese himno tiene palabras como Kolba Levat Pnima, Nefeye Yudí Omilá, Lefat Atemizraz Kadima, Allín Lección y Sofraya. Lo Adá Libateyunu, Ali Babashnor al Bayin, Liyot Anjosi Bet Arseniu, Jereción Jerusalén, y en Jerusalén, y así también Colombia creó su himno, aquel himno de la letra de Rafael Núñez, que llegó a ser presidente y que logró crear una primera constitución. Creo que fue así la cuestión. Por lo tanto, ya habían otras constituciones como la de Cúcuta, Río de Janeiro, pero esta quedó oficializada, o de todas maneras ya empieza a haber una constitución o un estado. Y así son los pueblos, pero siempre hay que ir de la mano de los valores y entender estas cuestiones de valores y principios, que por eso es que siempre las cuestiones religiosas tienen que irse sometiendo a esas cosas y la han cabalgado con ella y con el hombre. Y de esa manera podemos nosotros introducirnos en este nuevo tema que se conoce como la técnica no es ciencia, ni la ciencia técnica o ciencia y técnica. Por lo tanto, podemos hablar del homo tecnológicos. Por ejemplo, tenemos aquí cuestiones como ética que se ve en la ciencia y tiene común y muy en común la función de indicar al hombre lo que debe hacer. El conocimiento de la bacteriología, por ejemplo, ha permitido desde el siglo pasado difundir el uso de las vacunas para prevenir y para curar enfermedades infecciosas que eran antes incurables. Ojo, y nacen creadores y cuestiones como Alexander Fleming, la penicilina, y una cuestión un patarroyo, una gente. Esto va con la ciencia, pero en cambio la técnica y el homo técnico y el homo científico, aunque tienen ciertas cosas complementarias, no son lo mismo. ¿Por qué, profesor? Hombre, porque la técnica ha convertido el mundo del hombre contemporáneo en un paraíso de felicidad y de confort, el que se han realizado los valores de lo agradable, de la comodidad, de la utilidad, pero la técnica nunca es portadora de valores morales. Nunca la técnica va a aportar valores morales. Por ejemplo, un microscopio, un avión de combate, una central nuclear o un depósito de desechos radioactivos no son buenos ni malos.
el único portador y el único sujeto de valores morales es la persona humana, el hombre, el que maneja las armas, el que maneja la economía, el que maneja la política, el que maneja el carro, el que maneja la moto, el que maneja el martillo o las herramientas, es el hombre, y él es el que tiene que llenarse de valores para que sea un mundo cómodo y mejor. Por eso es que la técnica prohíbe, o para la técnica hay la provisión de la valorización. La valorización en la técnica no tiene valor, porque la relación del técnico con la naturaleza es muy diferente a la del científico. El científico busca establecer las regularidades que imperan en la naturaleza, mientras que el Homo technicus, que ya se pasó de aquel Homo sapiens, Homo erectus, estamos en plena siglo XX y pico, Homo technicus, bombas nucleares, aviones, etcétera, etcétera, transforma la naturaleza para humanizarla, para ponerla al servicio de las necesidades del ser humano. Y en esta dirección sí caben los juicios de valor. Y por eso el hombre debe erguir siempre los valores que se han perdido, y muchos hombres lo han perdido, que es la honestidad, la verdad, la búsqueda de la verdad y la defensa de la verdad, el respeto y una cantidad de cosas. Y ante este riesgo de contraer tantas hidrofobias, el médico continúa ordenando mediante normas precisas la administración de la vacuna correspondiente. Y de esta manera la ética preside cada uno de nuestros comportamientos deliberados, indicándonos lo que debemos hacer. Hay pues un punto de encuentro entre la ética y la ciencia. Ambas expresan un lenguaje normativo, aquello que dentro de lo que podemos decir, cuestiones deliberadas que nos indican lo que debemos hacer. Y este punto de encuentro entre la ética y la ciencia, ambas expresan un lenguaje normativo, aquello que debemos hacer. Y este punto de encuentro es también el origen de sus desencuentros. Por lo tanto, son como dos hermanos gemelos que una cabeza, o pegado por una misma vértebra, una cabeza tira por un lado y la otra, pero que siempre tiene que ver con los valores, y eso le toca al hombre. Entonces, de acuerdo a cómo utilicemos la técnica y la ciencia, da la conclusión del mundo en que vivamos, y del bien y del mal. Por lo tanto, usted dice que el renacimiento, eso que se viene siendo el renacimiento, la misma cosa que le dio un hombre en el ayer al otro, y que es necesario que nazca de nuevo. Bueno, aquella es una cuestión tremendamente teológica, y esta es una cuestión histórica. Renacer significa, el renacimiento significa renacer de la ciencia. Es la época en que hay un nuevo pensamiento y una nueva creatividad. Nacen grandes pensadores, hacen grandes avances científicos y técnicos. El Renacimiento no es más que un profundo cambio en el modo de pensar sobre el mundo y el hombre. Igualmente renovó las artes, las letras y la ciencia. Todo estaba inspirado en la cultura grecorromana, que sus protagonistas intentaron renacer. De ahí el nombre, el Renacimiento. Y esto comenzó en Italia a mediados del siglo XIV y se desarrolló en el siglo XV. Y abarcó y alcanzó su plenitud y difusión en el tiempo y la calidad por Europa en el siglo XVII. La nueva forma de pensar, las enseñanzas de la Iglesia y la filosofía socialista o escolástica, socialista todavía no se podía hablar, aparte de que ya de eso se habló unos 200 años antes de Cristo, cuando existían la secta de los esenios, que serían los socialistas modernos, de los cuales tenían su pensamiento muy idéntico al gran Mesías,
y existían ya también los famosos gnósticos, que eran sectas religiosas, como fueron sectas religiosas Juan el Bautista, el mismo cristianismo, todas esas cuestiones. Por lo tanto, de la palabra griega, teos, desde el siglo XV los intelectuales empezaron a dudar de los conocimientos tradicionales. Se olvidaron críticos y de aquellas cuestiones y en cambio volvieron críticos y quisieron conocer, valorar y comprobar por sí mismos cómo en el mundo y cómo es el mundo y cómo era el mundo en el ayer, y ahí nació la crítica que los llevó a colocar en el primer plano de la famosa cultura al ser humano, que se conoció como cultura antropocéntrica, y sin dejar de creer en Dios, dieron a esto valor, vida, que de un mero tránsito hacia el cielo se interesaron por estudiar la naturaleza y la tierra, mucho más. Esta ruptura con el orden y las normas medievales despertó un intenso deseo de vivir, y sobre todo en Italia se dio una mayor liberalidad y corrupción de las costumbres tradicionales. Esta cuestión y esta inspiración grecorromana, que como en la Edad Media, el interés realmente prioritario sobre el ser humano era su destino sobrenatural y no el desarrollo de la ciencia experimental y de la observación. Los hombres del Renacimiento volvieron sus ojos hacia el pasado clásico y restauraron el latín culto y aprendieron el idioma griego. Y así de esa manera también existió un romanticismo, y estas cuestiones, o sea, antes del romanticismo, nos van guiando hacia otros siglos hasta llegar a nuestros días, y así vemos como en el 300 y el 400 el prerrenacimiento o el prerenacentismo tuvo lugar en el siglo XIV o trecenio, como lo llaman los italianos, siendo Florencia el centro de la literatura y de las artes clásicas. Allí estuvieron y florecieron y escribieron los tres citados pioneros del humanismo en el siglo XV o 400. El pintor Botticelli comenzó la pintura de desnudos y los temas paganos de la antigüedad clásica. Bruegel y Rons con el arte gótico, y sustituyó la cúpula de la Catedral de Florencia. Los escultores Alberti y Donatello tuvieron y lucieron las primeras estatuas siguiendo el modelo griego y romano, y así llegamos a la plenitud del Renacimiento, que en el siglo XVI, cuando ya aparece Miguel Ángel, aparecen Vinci y estos grandes como Rafael, y la Mona Lisa surge en esas épocas. Y continuaremos en la próxima para no confundir los himnos nacionales y cómo van los valores, la desvalorización y la valorización. Nos vemos en la próxima. Ay, profesorito, ¿usted cómo sabe todas esas cosas? Sencillo, sencillamente lean y no coman cuentos.